Vale. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar lugar a una pequeña introducción a una ponencia que hemos elaborado para el Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. La ponencia está elaborada por Pilar Freires París, de la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, Pili. Hola. Y por mí, que me llamo Susana Martínez y soy de la Universidad de Murcia. El título de nuestra comunicación es La perspectiva de género en las facultades de Economía y Empresa, una experiencia con perspectiva histórica. Esta experiencia de innovación docente fue desarrollada por las firmantes con el objetivo de incorporar la dimensión de género en el tejido empresarial, pero desde una perspectiva de género. En la primera actividad que realizamos la presentamos a una convocatoria de proyectos de innovación docente, pero a partir de ese momento seguimos elaborando más actividades y también un marco conceptual, y esto es lo que nos ha animado a compartir nuestra experiencia. Los objetivos generales de la ponencia que vamos a presentar son introducir, aportar a los estudiantes, cómo aportar a los estudiantes una visión del emprendimiento con una perspectiva de género, introducir el concepto de legado en las asociaciones empresariales con las que colaboramos en su momento y creemos que puede tener utilidad para ellas, enriquecer la capacidad de análisis crítico del estudiantado, y esto lo hicimos aplicando esta perspectiva en las clases universitarias, tanto con actividades teóricas como prácticas, implementada en dos materias. La materia Historia Económica de la España Contemporánea, que fue impartida por Pilar Freire en la Universidad de Santiago de Compostela, y la materia Historia Económica que impartía yo en aquel momento en la Universidad de Murcia. Pero como digo, no sencillamente elaboramos una serie de actividades de las que aquí vamos a desarrollar una con detalle, sino que además lo que hemos hecho es también desarrollar un marco conceptual. Y empezamos en primer lugar pensando en las competencias. ¿Qué competencias desarrollaban nuestros estudiantes que podían incidir en estos aspectos? Tanto en la Universidad de Santiago de Compostela como en la Universidad de Murcia no existe una competencia específica transversal alusiva a la perspectiva de género. Pero analizando con detalle las competencias existentes, las que muestro aquí en la presentación son para la Universidad de Murcia, pero realizamos este ejercicio también para la Universidad de Santiago de Compostela, lo que vemos es que existen una serie de competencias, tanto específicas, básicas, como también generales, que permiten introducir este enfoque en las materias, en este caso particular, en las materias de Historia Económica e Historia Económica Contemporánea, pero creemos que es un ejercicio que puede tener también una equivalencia en otras materias del grado de Administración y Dirección de Empresas y también del grado de Economía. Por ejemplo, en la competencia general 8, en el caso de la Universidad de Murcia, se trata de tener capacidad de análisis y síntesis. Por tanto, este tipo de actividades vinculadas a la perspectiva de género empresarial, también desde un ámbito histórico, es decir, de largo plazo, también ayudan a desarrollar esta competencia. Otro caso es la competencia específica 22, que también ayuda a la reflexión, a desarrollar un juicio crítico a los estudiantes. Eso también se desarrolla con el tipo de actividades que presentaremos. Una vez que entroncamos nuestras actividades, nuestra perspectiva docente en las competencias de las materias, diseñamos también una serie de medidas generales que, sin aludir directamente a los contenidos, sí que influían en esta introducción de la perspectiva de género, el desarrollo de la igualdad, de la diversidad en las materias señaladas. Estas medidas que seleccionábamos fueron dos. En primer lugar, el uso del lenguaje inclusivo y, en segundo lugar, la presentación de datos desagregados por sexo. En cuanto a la utilización del lenguaje más inclusivo, somos totalmente conocedoras de la postura de la Real Academia Española, no tenemos ninguna intención de polemizar, pero el criterio que adaptamos es que la palabra, sin duda, es la herramienta más poderosa del personal docente, y esta tiene un gran impacto sobre la construcción de los contenidos, pero también sobre la comunicación con el alumnado, que también es más sensible y, por tanto, se acostumbra más a un uso de un lenguaje pues, más inclusivo y que respeta más la diversidad. En cuanto al segundo punto, que es la desagregación de datos por sexo, en las materias que nosotras señalamos, las que tienen un corto histórico, pues a veces no es posible encontrar datos con esta perspectiva de género. Aún así, sería interesante hacer un esfuerzo porque todavía sigue existiendo un sesgo muy claro que invisibiliza el género en cuanto a actores económicos y sociales, y un objetivo en este sentido sería trabajar con estadísticas económicas no androcéntricas. Y en el caso de que señalamos
no existieran, apuntar esta limitación y hacer una búsqueda de fuentes alternativas. Tenemos ya un marco conceptual y a la hora de desarrollar los contenidos, en el caso de la materia de historia económica, lo que hicimos fue introducir de la perspectiva de género en la evolución de la empresa y el empresariado. Utilizamos como marco de referencia el texto de Palafox, que es un texto de gran utilidad y muy versátil para esta materia. Y a la hora de introducir estos contenidos de la perspectiva de género, la forma en la que lo hicimos fue a través del lenguaje nuevamente, preguntando si acaso no había habido empresarias a lo largo de la historia, puesto que los libros normalmente lo que hacen es hablar de empresarios en perspectiva histórica y esto también provoca un sesgo. Para introducir esto de una forma lúdica con el estudiantado, lo que hicimos fue utilizar una imagen muy conocida, como esta la que estamos mostrando en la presentación, la del gambista y su mujer, que es muy conocida en general y por supuesto también por nuestro estudiantado, y nos permite entablar este debate, esta reflexión sobre cuál fue el papel histórico de las mujeres dentro de la empresa, aludiendo también a su visualización y materialización en elementos artísticos, como el que acabamos de señalar. También utilizamos una imagen, esta en particular es una carta del comerciante banquero italiano Dattini, que es el creador a él se le atribuye la creación del cheque, y la puesta también en marcha de un moderno sistema empresarial que sería un equivalente a un holding. Y en esta carta, Dattini conversa con su mujer sobre los elementos vinculados a su negocio. Posteriormente, Krapp en 2015 insistirá en el papel de la esposa, no solo como consorte, sino posteriormente como una viuda empresaria exitosa. En el caso de la formación empresarial durante la primera revolución industrial, lo que aludimos es a la importancia de los registros históricos y la ocultación que se vino dando en muchos de ellos. Hablamos del caso británico, pero también hacemos una mención al caso español con documentos, con materiales de la época. Y ahora Pili nos va a hablar de la doctora Freire, Pili nos va a hablar de la metodología. Cuando quieras, Pili. Vale, gracias, Susana. Un saludo a todos y a todas. Bien, yo me voy a encargar de explicar un poco en qué ha consistido la metodología de la actividad que hemos puesto en práctica. Se ha tratado de una actividad en la que utilizamos la herramienta de la entrevista, es decir, nosotras encargábamos a nuestro alumnado que debería realizar una entrevista a una mujer al frente de la empresa. Aquí ya se presentaba el primer problema, ya que el estudiantado, al plantearle que debía realizar esta tarea, lo primero que preguntaban es ¿dónde encuentro yo una mujer empresaria?, ¿no? En cambio, luego una vez que salen a la calle, pues se dan cuenta de la enorme importancia que tienen las mujeres en el sector empresarial. A continuación, después de la realización de esta entrevista, cada equipo de trabajo en cada grupo interactivo debía realizar un informe escrito y al mismo tiempo, a continuación, realizar la correspondiente exposición oral de ese trabajo. Y finalmente, nosotros también lo que hemos hecho ha sido a partir de una encuesta que pasamos a nuestro estudiantado una vez que han realizado esta actividad, pretendemos conocer el grado de satisfacción del mismo con la actividad que nosotras hemos propuesto. Pasa, Susana, por favor. Bien, la actividad, y lo voy a explicar muy rápido porque el tiempo apremia, pero la actividad para la realización de la misma hemos empleado 5 sesiones de clase. La actividad se ha realizado entre los meses de febrero y marzo del curso 2018-19 y en la primera sesión que dedicábamos a esta tarea, lo que hacíamos era explicar, o lo que hicimos fue explicar el funcionamiento de la actividad y también los objetivos que nosotras perseguíamos con el desarrollo de la misma, ¿no? Al mismo tiempo, pues lo que tratábamos era de llamar la atención de nuestro alumnado con una serie de contenidos a través de los que ellos y ellas pudiesen
conocer las diferencias más importantes que se dan en el mercado de trabajo español. Por ejemplo, pues explicábamos en qué consiste la segregación vertical, la segregación horizontal, las dificultades que tienen sobre todo las mujeres para la conciliación familiar, personal y laboral. Y también hacíamos alusión a la evolución de las principales tasas que tradicionalmente se utilizan para conocer el mercado laboral, por supuesto siempre haciendo alusión a la diferencia entre los. En esta primera sesión también les informamos o les proporcionamos una serie de materiales bibliográficos que luego el alumnado debería utilizar para poder realizar ese informe escrito al que hacía referencia hace un momento. Y al mismo tiempo hemos complementado toda esta información con la presentación de un modelo de entrevista que previamente habíamos grabado a en este caso a una mujer empresaria que trabaja en un sector fuertemente masculinizado, como es el sector del transporte y además del transporte del sector forestal, que bueno, hay mucha diferencia según qué subsector del transporte estemos hablando. Con esta iniciativa nosotras lo que pretendíamos era que conocieran ya de primera mano cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentan estas mujeres empresarias, pero de una forma muy especial las que trabajan en esos sectores fuertemente masculinizados. Pues gracias, Susana. Luego, a partir de esta primera sesión es cuando empieza el trabajo autónomo del alumnado. Es un trabajo que debe realizar fuera del aula porque es el momento en el que tienen que salir a la calle y buscar a esa mujer que va a ser su protagonista y que es protagonista porque tienen que buscar una mujer que esté al frente de una empresa. Y con esa mujer, una vez localizada, tenían que hacerles una entrevista que ya previamente habíamos diseñado las profesoras. Una vez que todo el alumnado de todos los grupos interactivos tenían ya realizadas sus entrevistas, es cuando nos introducíamos en las siguientes sesiones. De hecho, había 3 sesiones en las que el alumnado de los diferentes grupos interactivos, y dentro de cada grupo interactivo se hacían 2 subgrupos, debían empezar a realizar su trabajo. Y en ese trabajo es donde debían poner en común la información que habían obtenido con las entrevistas de todos los integrantes, tenían que sintetizar esa información, tenían que acompañar esa información y compararla con los resultados que habían obtenido en esos materiales bibliográficos que nosotras también les habíamos proporcionado y elaborar ese informe escrito, del que posteriormente tenían que realizar esa exposición oral. ¿Puedes pasar, Susana? En cuanto a los resultados que hemos obtenido con esa encuesta de la que hablaba al principio de mi intervención, con la que pretendíamos conocer el grado de satisfacción del alumnado, pues nos parecía muy importante saber cuál era la opinión del alumnado sobre la realización de esta actividad, cuál era su interés en la realización de la misma. Y una de las preguntas que nosotras le hacíamos en esa encuesta era cuál era su grado de satisfacción con la realización de esta actividad con perspectiva de género. Los resultados están sintetizados en este gráfico 1 y en él podemos observar claramente cómo la barra roja, que es la que corresponde a la valoración de las alumnas, son más altas, sobre todo en la cualificación de 5. Aclarar primero que nosotros pedíamos una cualificación entre 1 y 5. Y vemos cómo las mujeres valoran de forma superior
a los hombres. Fijémonos, por ejemplo, en la valoración del 3, como hay muy pocas mujeres que ofrezcan una valoración de 3 y en cambio los hombres, los alumnos varones, ofrecen en mayor medida esa valoración más baja del 3. Otro de los resultados que pensamos que es importante mencionar es sobre las contribuciones que ha supuesto para ellos y para ellas la introducción de la perspectiva de género en esta actividad. Aquí hemos separado la valoración que hacen alumnos y valoración que hacen alumnas. El gráfico 2 se corresponde a la valoración de los alumnos varones y el gráfico 3 a las alumnas. Aquí también llama la atención que las valoraciones son más altas en el caso de las alumnas, en prácticamente todas las contribuciones, y en el único caso en el que las valoraciones, tanto de un caso como de otro, son inferiores, es sobre si la actividad ha cambiado mi visión del género. Con esto entendemos que tanto los alumnos como las alumnas consideran que ya tienen un conocimiento de los temas de género bastante importante y, por tanto, la realización de esta actividad no ha cambiado su visión. También cabe destacar que las valoraciones son muy importantes en lo que se refiere a la contribución de si la actividad ha contribuido a visibilizar la contribución de las mujeres en diferentes ámbitos. Consideramos que este es un aspecto muy importante. De hecho, uno de nuestros objetivos era precisamente visibilizar ese trabajo de las mujeres que muchas veces, y sobre todo a lo largo de la historia, ha quedado escondido, ha quedado ocultado por su invisibilización en las estadísticas oficiales. Y así ya pasamos al apartado de discusión, en el que queremos destacar que con esta actividad nosotras hemos intentado que al final de la misma se diese o consiguiésemos hacer una reflexión general sobre esa visibilización de las mujeres empresarias. Vuelvo a recordar lo que decía al principio de mi intervención, que cuando le planteamos la actividad, el alumnado lo primero que nos decía era: ¿pero dónde encontramos a esas mujeres empresarias? Bueno, pues con la realización de esta tarea precisamente hemos conseguido esa visibilización y que el alumnado se dé cuenta de la importancia que tiene el empresariado femenino. Luego otro aspecto que queremos también mencionar y que decidimos que se debería incluir es el tema de las nuevas masculinidades. Y precisamente esta reflexión sobre las nuevas masculinidades viene motivado por el hecho, por la evidencia de que la valoración de nuestras alumnas es sistemáticamente superior a la de los alumnos varones. Y esta es una evidencia que no solo, y lo decimos por nuestra experiencia con la realización de este tipo de actividades, no solo se ha dado en esta actividad, sino en otras que hemos realizado en anteriores ocasiones. Por lo tanto, pensamos que ese tema de las nuevas masculinidades tiene mucho que ver o debe tener mucho que ver con esta valoración de las alumnas. ¿Puedes pasar, Susana? Bien, y así pasamos ya al apartado final de nuestro trabajo, en el que pretendemos recoger, bueno, cuáles han sido las principales conclusiones a las que podemos llegar. Pensamos en primer lugar que lo más importante es que a través de la misma, a través de esta actividad, hemos conseguido contribuir a un mejor conocimiento de la caracterización sociodemográfica y profesional de un determinado grupo de mujeres que ha sido escogido de forma aleatoria, pero en definitiva, mujeres que están al frente de sus empresas. Al mismo tiempo, hemos también detectado que estas mujeres que están al frente de sus empresas sufren una serie de desigualdades, una serie de aspectos negativos en su vida diaria, personal y profesional, que son muy similares a las que existen en el ámbito laboral español en general,
cuando se hace esa comparación entre hombres y mujeres. Es decir, la situación profesional de este grupo de mujeres es muy similar al resto de las mujeres existentes en el mercado laboral español. Pensamos que la brecha de género que existe en el mundo empresarial va a tener unas implicaciones muy negativas o bastante negativas para el desarrollo económico. Es decir, esas dificultades a las que se tienen que enfrentar estas mujeres del sector empresarial, sin duda tienen que tener algún tipo de efecto para alcanzar el desarrollo económico. Y para evitar precisamente esas implicaciones negativas, pensamos que la universidad es un lugar desde el que debemos predicar la perspectiva de género para que de esa forma se pueda frenar la reproducción de esas implicaciones negativas que produce la brecha de género, en este caso concreto en el mundo empresarial. En definitiva, pensamos que con la implementación de este tipo de actividades, como la que acabamos de describir y muchas otras similares que hemos realizado con anterioridad, es una herramienta muy útil, tremendamente útil, para que nuestros futuros egresados, el alumnado de nuestras facultades, tomen conciencia de la dimensión de un problema que debemos atacar y que debemos atacarlo, estamos convencidas, desde nuestro propio ámbito profesional, como es la universidad. Finalmente mostramos las referencias bibliográficas que nos han servido de base, o por lo menos las principales que han servido de base para la elaboración de esta ponencia. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para los comentarios que quieran realizar en el momento oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias.